Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 3 y versículo 7, donde dice: Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Del firme compromiso de estar con él, como había estado también con Moisés, como dice el capítulo 1 y versículo 5, Dios pasa ahora a prometer a Josué quien hasta aquí había sido el servidor de Moisés, que lo iba a elevar a la posición de líder, respetado por todo el pueblo, como había sido también por su predecesor. Note cómo la grandeza de Josué va vinculada al servicio de Yahweh o de Yahvé. Esa relación con el Señor estará ligada a los hechos poderosos que se obrarán en la conquista y posesión de la tierra, ya que la promesa está orientada en este sentido, cuando dice: Desde este día comenzaré a engrandecerte. El pueblo esperaba verificar por los hechos que ocurrirían bajo el liderazgo de Josué que el Señor estaba con él como había estado también con Moisés, como dice el capítulo 1 y versículo 17, ya que desde el momento del cruce del Jordán y hasta el final de su vida iban a poder ellos comprobarlo. El hagiógrafo, al concluir el libro bajo el impulso del Espíritu Santo, califica aquí a Josué como Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, como dice también en el capítulo 24 y versículo 29, y de este modo idéntico a cómo había sido declarado Moisés. Todo Israel podría ver que Dios honraba a Josué, porque Josué también honraba a Dios. Las aguas abiertas en el Mar Rojo, en tiempo de Moisés, fue el primer elemento que Dios usó para engrandecer a los ojos de Israel a aquel que era su siervo, cuando salían de Egipto. Y en aquella ocasión el pueblo comenzó a creer realmente que Moisés era el siervo que Dios había elegido para conducir al pueblo, como así señala Hechos de los Apóstoles capítulo 14 y versículo 31. Un prodigio semejante iba a ser también el primer elemento que Dios utilizaba para que el pueblo adquiera conciencia del liderazgo de Josué y del respaldo de Dios a su ministerio, ya que un aspecto simbólico se descubre en el texto en el que Josué es figura de Jesús. Punto. Note cómo el Señor comenzó a ser exaltado por el Padre en el comienzo de su ministerio en un lugar del Jordán, posiblemente muy próximo al que Dios abrió para el paso de su pueblo en días de Josué. Cuando Juan, el bautizador, practicaba su bautismo en un lugar llamado Betabara, que significa la casa de paso, y fue allí donde Dios proclamó la grandeza de su Hijo en el día de su bautismo, y lo hizo delante de todas las gentes congregadas. Entonces cuando una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3 versículo 17. La gloriosa grandeza del Señor se manifestó progresivamente en sus actuaciones poderosas durante su ministerio, muchas de las cuales fueron hechas por medio del poder del Espíritu, como correspondía a las que manifestaban su condición mesiánica, y otras por el poder de su propia persona divina, hasta su triunfo definitivo, cuando todos los enemigos fueron derrotados por él en la cruz, y su obra permitió el acceso de su pueblo al disfrute de las promesas de Dios.
La aplicación de las palabras de Dios a Josué deben relacionarse con el alto honor de ser siervo de Dios y honrado por Él. La grandeza de un ministro de Jesucristo está en el hecho mismo de haber sido llamado por el Señor, separándolo para su servicio. El título de honor más alto que un creyente puede anhelar es el de ser siervo de Jesucristo, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 1. Ya que el siervo de Dios será engrandecido por Dios en la medida en que le sirva con lealtad, entrega y dependencia. Note cómo la grandeza de Josué consistía en los hechos poderosos de Dios que acompañaban a su servicio. Y de igual manera, la identificación de Dios con el trabajo de sus siervos se manifiesta en hechos poderosos que rodean su ministerio. No son suficientes las palabras elocuentes si no van acompañadas del poder de Dios. Y por esta razón escribía Pablo, recordando su ministerio entre los corintios cuando dice: «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder». Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y versículo 4. El ministerio eficaz no consiste en la grandiosidad de un discurso teológico preciso y bien hilvanado, ya que el siervo de Dios no debe considerarse como un retórico o un filósofo, sino como un testigo. Sin embargo, no se excluye tampoco la sabiduría como elemento para pronunciar el mensaje del Evangelio, siempre que esté sustentado sobre la doctrina de Dios. Lo que el siervo de Dios debe dejar fuera de su ministerio son palabras persuasivas de humana sabiduría, ya que esto es el estilo propio de los filósofos en discursos de encendida oratoria. Pero el ministro debe de saber que la persuasión de sus palabras no son de él, sino del Espíritu Santo de Dios. El servicio debe descansar en el poder de Dios y debe de hacerlo con demostración del Espíritu y de poder. Y note que es el poder en tanto interior en el propio ministro, como exterior en acciones poderosas del Espíritu. Y no deben de entenderse estas manifestaciones como milagros carismáticos, sino más bien a la manifestación del poder salvador y conductor del Espíritu Santo, orientando toda la obra de Dios y haciendo que su pueblo pueda superar cualquier obstáculo. Sin embargo, las manifestaciones de poder de Dios operando milagros en sus más diversas formas son evidentes, y lo son cuando el poder de Dios actúa libremente y conforme a sus propósitos. En el origen de la Iglesia se manifestaban en la mayor parte de las veces por el ministerio de quienes tenían dones para hacer milagros. Pero note que en el tiempo actual, superado el periodo fundacional, los milagros son hechos directamente por el Señor. El poder de Dios, respaldando el ministerio de sus siervos, es una realidad cuando el ministro ajusta su vida en todo a las demandas de Dios. Y finalmente, el que sirve al Señor debe de hacerlo en humildad, sobre todo cuando el trabajo realizado es evidente y las manifestaciones del poder de Dios lo han acompañado. El poder de Dios solo se manifestará con aquellos que son pobres y humildes de espíritu y que tiemblan a su palabra. Isaías capítulo 66 versículo 2. El siervo de Dios no debe buscar su propio engrandecimiento, toda vez que es evidente
manifestación de orgullo personal. Cuando esto ocurre, dejará de experimentar la presencia de Dios en su ministerio para entrar de lleno dentro de su oposición, ya que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 y versículo 6. Si en alguna ocasión la diligencia en el trabajo y la fidelidad en el servicio permite al siervo ver resultados grandes y visibles del ministerio, no sirva el trabajo hecho como motivo de orgullo personal frente a quienes no han alcanzado en apariencia tan altas metas, entendiendo que la labor hecha y los resultados obtenidos fueron posibles solo en razón de la gracia de Dios operante, como lo entendía el mismo apóstol Pablo, cuando dice: «Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo». Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 10. Es por eso que Dios solo engrandece al humilde. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: «Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán». Está claro que Dios honra a su siervo Josué y las instrucciones tanto para el pueblo como para los sacerdotes son dadas por medio de él. Los portadores del arca habían de avanzar a una distancia del pueblo hasta llegar al Jordán, entrando en él y deteniéndose en el lecho seco del río, hasta que todo el pueblo de Israel hubiera pasado en seco, como señala más adelante el versículo 17. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: «Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios». Note cómo Josué se limita a transmitir fielmente al pueblo las palabras de Dios, ya que junto con el mandato está también la exhortación para que prestasen atención al mensaje de Dios, cuando dice: «Escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios». Aunque era Josué quien hablaba, era realmente el Dios de los hijos de Israel, quien lo hacía por medio de él. Es interesante también notar que el Espíritu Santo utiliza aquí el nombre que Jacob recibió cuando luchó con el ángel en Peniel, como dice en Génesis capítulo 32 versículo 28: «Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». No es el pueblo descendiente del derrotado Jacob, sino del victorioso Israel por quien Dios lucha. Los hijos de Israel era todo el pueblo, tanto los hombres de guerra que estaban con Josué como el resto de la nación. Es por eso que con la expresión dice acercaos, literalmente acercaos acá, ya que Josué induce a la comunión que se manifiesta en la intimidad entre todo el pueblo. Es por eso que debían de venir y estar juntos para oír las palabras de Dios. El siervo de Dios debe de transmitir al pueblo de Dios tan solo las palabras de Dios y nada más. La palabra de Dios es la única viva y eficaz de todas las palabras que el hombre pueda pronunciar. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». El líder bíblico debe de conducir siempre al pueblo mediante la exposición de la palabra de Dios, ya que esta palabra tiene garantía de efectividad conforme a las promesas de Dios.
cuando dice: «Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe». Isaías capítulo 55 y versículo 11. El ejemplo del Señor debiera ser imitado por todos sus servidores, ya que las palabras que me dites les he dado. Juan capítulo 17 versículo 8. Para que Josué pudiera hacer oír al pueblo las palabras de Jehová vuestro Dios, tenía primero que recibirla él mismo, ya que no es posible que un ministro de Jesucristo pueda dar la palabra de Dios al pueblo si primeramente no ha dedicado tiempo para una preparación personal de su mente y corazón, que lo lleve a buscarlas diligentemente y hacerlo además cada día. De modo que el líder bíblico no conoce suficientemente la Escritura por el único hecho de haber seguido estudios teológicos de la mano de los hombres más eminentes, ni tampoco puede leer la Escritura en los idiomas originales, sino por el estudio diario y detenido de la palabra de Dios, con el corazón dispuesto mediante el ejercicio de la oración. El líder bíblico comunica al pueblo el mensaje de Dios que toma de la palabra, y así se lo recordaba Pablo a Timoteo cuando le dice: «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques en la palabra». Segunda de Timoteo, capítulo 4, y los versículos 1 y 2. Para ello, es necesario ocuparse de la lectura. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 13. El pueblo de Dios solo podrá actuar conforme a la voluntad de Dios si es instruido en la palabra de Dios, ya que cualquier otro sistema de enseñanza no es conforme al modelo bíblico y los resultados serán, por tanto, evidentes en manifestaciones de infantilismo espiritual, como por ejemplo ocurría a los corintios. Note lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y los versículos 1 al 3. «De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?». El propósito de Dios es que su pueblo conozca su palabra y lo haga en forma progresiva, avanzando cada día en una mayor profundización de la misma. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Hebreos capítulo 5 y versículo 11. La palabra de Dios debe ser conocida para ser también obedecida. Sin duda es posible que pueda darse en algunos el pecado de rebeldía contra la palabra, desechando lo establecido en ella, pero no es menos grave el desinterés en relación con ella, ya que no hay vida limpia sin conocimiento y obediencia a la palabra de Dios. Cuando dice: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Salmo 119 y versículo 11. La Escritura debe de ser expuesta en la congregación de Dios con toda su extensión, para lo que es preciso retornar a la exposición sistemática de la Biblia. El respeto por la palabra vendrá dado en el temor hacia ella, lo que evitará que se deteriore el mensaje añadiendo normas humanas a su contenido y haciéndolas pasar como doctrina.
pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15 y versículo 9. O por otro lado, retirando parte de ella conforme a los intereses personales. El mandamiento de Dios es bien claro cuando dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomios capítulo 4 y versículo 2. Solo la predicación expositiva de la palabra trae bendición entre el pueblo de Dios y además conduce al avivamiento espiritual. Nehemías capítulo 8 y versículo 13 dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Edra el escriba, para entender las palabras de la ley. Pero note que por otro lado no hay nada más triste que un púlpito sin poder por ausencia de la escritura en el mensaje. Y nada más trágico que una iglesia alimentada con las migajas de los que se han dado en llamar ministerio devocional. Josué congregó al pueblo para oír las palabras de Jehová vuestro Dios. Y de igual modo, no debiera de haber convocatoria cristiana en la que no estuviera presente la palabra de Dios. La principal importancia de una reunión de creyentes es oír a Dios hablando a su pueblo. Pero en ocasiones es la voz del pueblo la que impera como principal asunto en la reunión de los cristianos, limitando cuanto es necesario limitar algo, la exposición bíblica. No hay duda que la importancia de la alabanza y de la oración, pero nada puede superar en importancia a lo que significa oír la voz de Dios. La enseñanza de Salomón debiera de servir de pauta para las reuniones de creyentes, cuando dice: cuando fuere a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Eclesiastés capítulo 5 y los versículos 1 y 2. Y todavía algo más. La reunión de creyentes debe ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios, de modo que todas las palabras que el pueblo pronuncie debieran llevar el sello de aprobación de Dios al ser generadas en el corazón al impulso del Espíritu. Y finalmente, en las palabras de Josué hay una llamada de atención para el predicador bíblico. El mensaje de Josué comienza con una impactante frase, cuando dice: escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Así debiera ser la profunda convicción de todo predicador, ya que las palabras del mensaje deben descansar en la palabra y proceder de ella. De tal manera es importante esto que todo ministro debiera poder decir al comienzo de su mensaje: oíd las palabras del Señor, y al concluir: así ha dicho el Señor. Si no se puede afirmar esto con honestidad, algo va mal en su ministerio. Y voy concluyendo con esto. Poco antes de pasar a la tierra prometida, Josué reunió a la gente para oír las palabras del Señor. La gente estaba muy emocionada, ya que sin duda ellos querían entrar de inmediato, pero Josué le obligó
a detenerse y a escuchar. Amigo y amiga oyente, vivimos en una época de mucha agitación, donde todo el mundo corre de un lado para otro, simplemente para mantenerse al día. Y es por esta razón que es fácil estar tan absortos en nuestro trabajo que nos creamos demasiado ocupados para lo que Dios dice que, sin embargo, es lo más importante: sacar tiempo para oírle a Él. Antes de planear las actividades de cada día, hay que concentrarse en lo que Dios quiere de todas ellas. Y también saber lo que Dios dice antes de comenzar apresuradamente el día podría ayudarle a evitar errores y errores no deseados. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, se puede empezar el día muy distinto cuando se tiene a Jesús en el corazón como Salvador. Es por eso que si tú aún todavía no le tienes y llevas una vida desordenada de un lado para otro, siempre con prisa y no sabiendo concretamente a dónde vas, pero sabes que llevas prisa y no tienes tiempo ni para tu familia ni para ti mismo, es necesario que tengas al Salvador en tu corazón. Por tanto, ahora tú puedes aceptarle haciendo una oración muy sencilla, pero también muy trascendental para poder aceptarle en tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer para recibir a Jesucristo en tu corazón. Y di: Señor Jesús, vengo ante ti porque llevo una vida completamente agitada, una vida que hago cosas muchas veces sin sentido y, lo más terrible, que peco en contra de Dios, haciendo cosas malas. Y es por esta razón que te pido a ti perdón por todos mis pecados y ahora me arrepiento de ellos y te recibo a ti en mi corazón, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te quiero dar muchísimas gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.